Nos acompaña Alexis Ortega, analista independiente. Alexis, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Alma? Muchas gracias por llamarme. Alexis, cómo estás viendo esta jornada en los mercados? Jornada de poca chicha, poco movimiento, parecida a la de ayer. Hoy sí que hemos tenido dato de PIB, pero entiendo que compás de espera de los mercados, ¿no? Sí, yo creo que el mercado sigue todavía debatiéndose con el tema de los tipos de interés y cuánto va a haber de bajada de tipos de interés. El mercado empezó con unas ambiciones muy fuertes, la Reserva Federal algo mucho menores. Lo que pasa es que ahora mismo esa ambición de recorte de tipos se ha reducido de una manera sustancial. La Reserva Federal pensaba tres bajadas de tipo y ahora solo una. Incluso ayer tuvimos alguna como Bowman que vino a decir algo así, que había posibilidades incluso de subida de tipo de interés, Ujú. y el mercado aún así mantiene un poco las expectativas de bajada de tipo de interés. El efecto fundamental es que el compás ese de espera sobre cuándo bajarán los tipos de interés parece que se retrasa más en el tiempo y estamos viendo unos mercados reaccionando a esa situación, sobre todo el dólar que de alguna manera está poniendo las cosas complicadas a todos. El euro afortunadamente parece que resiste el 1,07, pero el yen no. El yen ya lo tenemos por encima de los 160. Ese es el nivel más bajo que tenemos en prácticamente 37 años contra el dólar y un mínimo histórico contra el euro. Y fíjate que la intervención que se produjo hace 2 meses se produjo en 159,50 aproximadamente. Y ahora estamos en 160, o sea que la situación está relativamente complicada, con un dólar muy fuerte, con una situación de retraso en la bajada de tipo de interés, y yo creo que eso continúa siendo el elemento fundamental en los mercados ahora. Aparte del político, con el tema de Francia también, porque a eso ya hay que darle de comer aparte. Ujú. Hablando de asuntos políticos, esta madrugada se celebra el primer gran debate electoral en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. ¿Está el mercado esperando esto también o no? Bueno, de una manera un poco marginal, puesto que las elecciones todavía están puestas en noviembre y el mercado obviamente en el tema geopolítico tiene todavía más cerca las elecciones de este fin de semana en Francia, que yo creo que son las que más preocupan para un poco sondear si lo que pasó en las elecciones europeas puede ser ampliable más allá o fue solamente el efecto de unas elecciones que algunas veces el público europeo toma un poco, digamos, y perdón por la expresión, a cachondeo y lo utilizan un poco como castigo, a ver si realmente en unas elecciones legislativas se mantiene ese empuje de la derecha más radical que ahora mismo está ganando peso en Europa, pero obviamente es un tema que hay que tener un poco en cuenta. Digamos que la posición entre Joe Biden y Donald Trump es muy, muy equilibrada. Hay un 25% de personas que les odian tanto a uno como al otro, y por lo tanto son los que al final, como siempre, los que no se casan con ninguno o los que odian a los dos, pues son al final los que deciden siempre las elecciones. Y por lo tanto vamos a ver cómo se desarrolla el debate, puesto que a lo mejor puede cambiar esa correlación de fuerzas que hasta este momento es 50-50. Pero desde luego es un tema que a medida que pase el tiempo, pues tomará un cierto peso. Pero bueno, como te digo, primero están las elecciones francesas, primera vuelta, luego están las elecciones británicas, y luego está la segunda vuelta eh, francesa, que yo creo que es lo que ahora de momento más importa. Claro, es que aquí tenemos aquí en el viejo continente tenemos asuntos importantes por delante. ¿Hasta qué punto puede afectar ese resultado de las elecciones legislativas francesas a la renta variable francesa y a la europea? Ya está sucediendo, Alma. Ujú. Es decir, si miras lo que ha venido pasando en estas últimas 3 semanas desde que se ha producido las elecciones europeas, pues prácticamente el bono francés y el italiano, algo menos el español, y eso es curioso y muy importante, pero por ejemplo el italiano y el francés han aumentado su rentabilidad, ha caído su precio, y los bonos alemanes han hecho justo lo contrario, han caído rentabilidad y aumentado su precio. De ahí que prácticamente nos hayamos ido desde los 50 puntos básicos que tenía la prima de riesgo francesa, prácticamente el 75 que hemos cerrado hoy, cuando hemos tenido estos últimos días prácticamente la idea de que con 69, 70 nos habíamos estabilizado. Quizás posiblemente lo de la semana pasada, cuando Francia e Italia entraron en proceso
déficit excesivo, pues la ha debido también afectar de alguna manera. Pero yo creo que el elemento fundamental en estos momentos son unas elecciones y una Le Pen que de alguna manera tiene la cierta, se da, o el mercado interpreta, otra cosa luego que sea la realidad, pero interpreta que eso va a significar déficit mucho más alto. De la misma manera que estaba pensándose en el caso de Estados Unidos, una victoria de Donald Trump, todo el mundo se plantea que va a ser, va a dar como resultado un déficit mucho más alto. La verdad es que Biden no es precisamente lo que se pueda decir un personaje de austeridad, pero bueno, eso es un poco los supuestos ahora mismo del mercado. Más allá del ámbito económico, del ambiente geopolítico, te quiero preguntar por esos datos macroeconómicos en Estados Unidos. Hoy hemos tenido PIB, ha ido en línea con lo que se esperaba, una décima más de la lectura anticipada, pero mañana tendremos el deflactor. ¿Crees que puede salir algún dato que sorprenda al mercado o está descontado? Bueno, yo creo que va a ser importante, puesto que de alguna manera es el que nos va a determinar esas posibilidades que ahora mismo están sobre la mesa, sobre si la inflación está controlada o no está controlada, si ya podemos retrasar mucho la bajada de tipos o no, o incluso esa especie de hipótesis que ahora mismo se ha puesto sobre la mesa Bowman, que puede incluso haber un cierto grado de subida. El problema del dato de mañana es que la inflación subyacente del PCE, el mercado espera un muy buen dato. La verdad es que el mes pasado fue relativamente bueno, pero espera un muy buen dato para este mes, apenas un 0,1% de incremento de la tasa mensual. Hay que tener en cuenta que el PCE subyacente de media a lo largo de toda su historia, los últimos, por lo menos cuando digo historia, digo los últimos 20 años, prácticamente se ha incrementado en torno al 0,15, 0,17 aproximadamente. Por lo tanto, es un dato bastante ambicioso. Y si desde luego se cumple ese 0,1 mensual, para mí sería un indicador, el primero, que nos podría decir que la inflación puede estar empezando a controlarse y por lo tanto yo creo que si eso sucediera, sería a partir de ese momento cuando la Reserva Federal podría haber empezado a hablar de bajada de tipo de interés, no en noviembre del año pasado, sino en estos momentos. Por lo tanto, también lo considero un cierto error. Pero, ¿cuál es el problema? Que como es tan ambicioso, pues igual a lo mejor no se cumple, o va a ser más difícil que se cumpla. Por lo tanto, de alguna manera, el dato de mañana será relativamente importante. Dado que, como te digo, el dato es muy ambicioso, me da la impresión de que hay un cierto riesgo a que haya una decepción. Pero eso es un tema que sabremos mañana. No quiero anticiparme en nada con respecto a eso porque ni sé Efectivamente. cuánto va a salir, obviamente. Efectivamente, y te quería preguntar por último sobre el precio del petróleo. Hemos hablado antes del dólar. Te quería preguntar sobre el petróleo. ¿Está estable el precio? Además, al alza, pero muy poquito, o sea, muy estable. Aunque la tensión geopolítica en la Franja de Gaza, ahora entre el Líbano e Israel, no para de aumentar. Sí, ese es un tema, pero la verdad es que eso no es nuevo. Y la verdad es que es un tema recurrente y prácticamente se podría definir que en la zona siempre ha habido ese tipo de problemas. Puede ayudar en cierto modo a presionar los precios al alza, pero yo creo que de alguna manera estamos en un precio, en un rango lateral. En el petróleo estamos en un rango lateral. Yo diría que la parte baja podríamos hablar del Brent de los 80, la parte alta podríamos hablar de los 85, 90 aproximadamente. Yo creo que ese es un poco el rango. Y de alguna manera yo creo que la OPEP está logrando mantenerlo dentro de ese rango, que yo creo que es un rango que puede ayudar tanto a consumidores como a productores, con lo cual me da la impresión de que hay mecanismos por mantenerlo dentro de ese rango y no creo que estemos ni en una tendencia al alza del precio del petróleo ni tampoco estemos en una tendencia a la baja del precio del petróleo. Pues así vamos a despedir este análisis de mercados. Alexis Ortega, analista independiente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A ti, muchas gracias por invitarme.